Ok amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de farmacología. El tema que vamos a ver hoy va a ser la unidad 7 romano, de fármacos antitrombóticos. Bien, como ustedes ya saben, lo habrán visto en otras materias, la fisiología de la hemostasia depende de tres elementos o mecanismos principales. ¿Qué es la hemostasia? Obviamente es el equilibrio del tejido sanguíneo, el equilibrio de la sangre. Eso es la hemostasia. Hay tres mecanismos que son los principales reguladores de la hemostasia, que son la activación plaquetaria, la fase plasmática de la coagulación, o que también se conoce como la cascada de coagulación, y la fibrinólisis. Estos tres mecanismos son los que regulan la hemostasia sanguínea, y sobre estos tres mecanismos que regulan la hemostasia sanguínea actúan los fármacos antitrombóticos. Bien, según el mecanismo sobre el cual actúan estos fármacos antitrombóticos, los antitrombóticos se pueden clasificar en tres grandes grupos de antitrombóticos, que son los antiagregantes plaquetarios, que evitan la activación o la agregación plaquetaria; los fármacos anticoagulantes, que son los que inhiben la cascada de la coagulación; y los fármacos fibrinolíticos o trombolíticos, que son aquellos que promueven la destrucción enzimática de los trombos que ya se formaron. Bien, vamos a ver estos tres tipos de fármacos antitrombóticos. Primero vamos a ver los antiagregantes plaquetarios, luego los fármacos anticoagulantes y finalmente veremos los fármacos fibrinolíticos o trombolíticos. Vamos con el primer grupo de fármacos antitrombóticos. Los fármacos antiagregantes plaquetarios, que como les dije hace un momento, evitan la activación o la agregación plaquetaria, y hay de diversos tipos de antiagregantes plaquetarios según cuál sea su acción sobre las distintas fases del mecanismo de activación plaquetaria. Vamos a ver como ejemplo uno de los más utilizados, muy económicos y ampliamente utilizados como antiagregantes plaquetarios desde hace más de 30 años, que es el ácido acetilsalicílico, o la aspirina comúnmente denominada, ¿verdad? La aspirina evita la formación de tromboxano A2, inhibiendo a la enzima ciclooxigenasa, a la COX. Bien, el ácido acetilsalicílico entonces evita la agregación plaquetaria, inhibiendo de manera irreversible a la ciclooxigenasa. Lo que hace el ácido acetilsalicílico es producir una acetilación del sitio activo de la enzima, y así evita la síntesis de tromboxano A2, de TXA2, y también de PGI2, que es una prostaglandina gastroprotectora. Bien, los usos clínicos del ácido acetilsalicílico. Si tomamos 160 miligramos por día de aspirina, se logra una inactivación completa de la ciclooxigenasa 1 plaquetaria y se logra una eficacia máxima como antitrombótico. Además, las dosis repetidas de ácido acetilsalicílico tienen un efecto acumulativo en la función plaquetaria. La FDA de los Estados Unidos ha aprobado el uso de 325 miligramos por día de ácido acetilsalicílico como profilaxis primaria del infarto de miocardio. Es decir, no es que se use la aspirina para tratar un infarto de miocardio, porque eso es una urgencia, ¿verdad? Es una emergencia, un infarto de miocardio, pero sí para prevenir, como profilaxis del infarto de miocardio. Generalmente la dosis que se da en el Seguro Social para prevenir la agregación plaquetaria es alrededor de 100 miligramos por día
de ácido acetil salicílico. Es la aspirina light que le llaman. Bien, vamos a ver los efectos adversos del ácido acetil salicílico. Las dosis altas de aspirina pueden aumentar la toxicidad, que se va a manifestar principalmente por sangrado, porque retarda el tiempo de coagulación, y también, como ya vimos cuando vimos los AINE, también pueden producirse úlceras gastroduodenales debido a que la aspirina, al igual que todos los AINE, inhibe la síntesis de prostaglandinas gastroprotectoras. Los antiagregantes plaquetarios se utilizan, y esto que les quede bien claro, lo pueden subrayar en sus apuntes en la plataforma. Los antiagregantes plaquetarios se utilizan para prevenir un cuadro trombótico, no para tratar un cuadro trombótico. ¿Sí? Es siempre una acción profiláctica para prevenir los cuadros trombóticos en pacientes que ya han sufrido ya un cuadro trombótico, y para prevenir la reincidencia de la agregación plaquetaria, porque todos esos cuadros de embolias, infartos, trombosis venosas profundas siempre se acompañan de agregabilidad plaquetaria. Entonces, como profilaxis se toman estas aspirinas light para prevenir la reincidencia de esa agregación plaquetaria. Bien, vamos a hablar de otro antiagregante plaquetario que se ha utilizado mucho en los últimos años, que es el clopidogrel. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario muy efectivo, nada más que es más caro económicamente hablando que la aspirina. La aspirina está en circulación desde hace más de 100 años, prácticamente se está utilizando de manera terapéutica desde hace 120 años. Y por eso es más económica y por eso se utiliza mucho más. Pero bueno, también hay gente que prefiere pagar el clopidogrel. El clopidogrel es un bloqueador irreversible del receptor purinérgico P2Y. El receptor purinérgico P2Y de ADP, de difosfato de adenosina, en las plaquetas. El clopidogrel se une a este receptor P2Y de ADP en plaquetas, que está acoplado en forma inhibitoria a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, si está acoplado en forma inhibitoria a este receptor purinérgico P2Y, quiere decir que cuando el ADP se une a él, se disminuyen los niveles intracelulares de AMP cíclico, porque se inhibe a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, este antagonista irreversible, que es el clopidogrel, al bloquear el receptor purinérgico P2Y, va a hacer que el ADP no se pueda unir y por lo tanto no pueda inhibir a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, deben aumentar los niveles de AMP cíclico intracelular, y eso va a hacer que disminuya el aumento en los niveles de AMP cíclico intracelular, va a hacer que disminuya la agregación plaquetaria. Para la agregación plaquetaria es importante, se ve, que estén bajo los niveles de AMP cíclico. Bien, el clopidogrel es un profármaco. Su acción comienza en forma muy lenta. ¿Qué quiere decir que es un profármaco? Ya lo habíamos visto, que necesita metabolizarse en hígado para estar en su forma activa. Y como les decía, su inicio, el inicio de su acción es muy lento, tarda de 2 a 4 días. Y por el contrario, la recuperación del potencial de agregación plaquetaria, cuando uno detiene el tratamiento, tarda de 7 a 10 días. Quiere decir que tiene un efecto residual en el tiempo bastante importante. Imagínense, después de terminar de tener el tratamiento, después de 7 a 10 días, todavía no se recupera la agregación plaquetaria. Bien,
Algo importante del clopidogrel y su ventaja sobre el ácido acetil salicílico es que no afecta la síntesis de prostaglandinas, por lo tanto no afecta la mucosa gastrointestinal del mismo modo que lo hace la aspirina. Entonces es un fármaco más tolerable para la mucosa gastrointestinal. Entre los efectos adversos del clopidogrel, en algunas ocasiones raras, puede producir leucopenia o trombocitopenia, y la dosis de mantenimiento de clopidogrel es de 75 miligramos por día para lograr una máxima inhibición plaquetaria. Puede causar cefaleas, también mareos ocasionales, náuseas, vómitos, diarrea y sangrado de las fosas nasales, entre los principales efectos adversos del clopidogrel. Bueno, después de haber visto estos dos importantes fármacos antiagregantes plaquetarios que se utilizan mucho, como el ácido acetil salicílico, el más utilizado, y el clopidogrel, parece un trabalenguas, ¿verdad? Clopidogrel. Vamos a ver ahora los fármacos anticoagulantes. Estos son otros tipos de fármacos antitrombóticos, pero que actúan a nivel de la cascada de coagulación. Estos fármacos antitrombóticos, que son los fármacos anticoagulantes, inhiben la fase plasmática de la coagulación y se clasifican en dos grandes grupos según su vía de administración. Se clasifican en anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales. Vamos a ver primero los anticoagulantes parenterales y vamos a empezar viendo la familia de las heparinas. La gran familia de las heparinas son inhibidores indirectos de la trombina, y tenemos tres grupos dentro de esta gran familia de las heparinas. Tenemos las heparinas no fraccionadas o HNF, que son de alto peso molecular. Después tenemos las heparinas de bajo peso molecular o HBPM, y finalmente los pentasacáridos, que son aún de más bajo peso molecular. Son pentasacáridos, su mismo nombre lo indica, son grupos de 5 carbohidratos, y por eso se llaman pentasacáridos de muy bajo peso molecular. Bien, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de todas estas heparinas, tanto de alto como de bajo peso molecular. El mecanismo de acción de las heparinas se unen a la antitrombina 3, que como ustedes ya saben es un inhibidor endógeno de la coagulación, un inhibidor natural de la coagulación que lo tenemos en el plasma, y este antitrombina 3 inactiva a la trombina y al factor 10 activado, y así acelera la unión de la antitrombina 3 con diversos factores que intervienen en la coagulación, impidiendo que la coagulación se lleve a cabo normalmente. Bien, los usos clínicos de las heparinas, de los anticoagulantes parenterales, es en la prevención de las trombosis venosas profundas, también en el tratamiento de las trombosis venosas profundas, ya sea con o sin embolia pulmonar. También se utilizan después de la trombólisis en un infarto agudo del miocardio. También se utilizan en la diálisis, entre diversos usos para prevenir la formación de coágulos. Bien, las reacciones adversas más comunes de los anticoagulantes parenterales obviamente es la hemorragia, y también pueden producir trombocitopenia y osteoporosis. En algunos casos se llegan a presentar una necrosis dérmicas, y con dosis altas de anticoagulantes parenterales se puede inhibir la producción de aldosterona. Bien, vamos a mencionar otros anticoagulantes parenterales que también se utilizan, pero que son inhibidores directos. Las heparinas son inhibidores indirectos de la trombina. Estos que les voy a mencionar ahora son inhibidores directos de la trombina, y son la lepirudina, que es un derivado de la irudina. La irudina es un péptido que se encuentra, que más bien es un péptido que es producido por las glándulas salivales de la sanguijuela. Las sanguijuelas
pertenecen al filum Annelida, son anélidos igual que la lombriz de tierra, pero estos anélidos que pertenecen al género Hirudinae son hematófagos y en sus glándulas salivales producen este péptido, la hirudina, que es un péptido anticoagulante, y estos gusanos lo utilizan para absorber la sangre de sus presas, bueno, pues ya saben que son parásitos, y para que no se les coagule la sangre en su, digamos, en su cavidad bucal y que puedan ingerir la sangre, bueno, secretan este péptido que es anticoagulante. Y la lepirudina es un derivado semisintético de la hirudina que se encuentra en las glándulas salivales de las sanguijuelas. También tenemos la vivalirudina, que es parecida a la lepirudina, y después tenemos otros fármacos más modernos que también inhiben directamente a la trombina, que son el argatroban y el melagatran. Bien, vamos a hablar ahora de los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales inhiben la síntesis hepática de algunos factores de la coagulación, y los más conocidos y los más utilizados de los anticoagulantes orales son la warfarina sódica y el acenocumarol. El mecanismo de acción de estos dos fármacos, de la warfarina y del acenocumarol, es que consiste en que tienen una estructura química bastante parecida a la de la vitamina K, y por lo tanto van a actuar inhibiendo el efecto hepático de la vitamina K, que es fundamental para la formación de diversos factores de la coagulación. Lo que hacen la warfarina y el acenocumarol es inhibir específicamente a las enzimas epóxido reductasa y vitamina K reductasa. Vamos a mencionar otro anticoagulante oral que se ha utilizado mucho últimamente en los últimos años, pero que tiene mayor costo económico que la warfarina y el acenocumarol, que son mucho más utilizados porque son mucho más económicos. Sin embargo, el rivaroxaban es un anticoagulante oral muy utilizado, y lo que hace es que inhibe selectivamente al factor 10 activado y interrumpe tanto las vías intrínsecas como extrínsecas de la cascada de coagulación. Inhibe tanto la producción de trombina como la formación de trombos. Es muy efectivo, no inhibe a la trombina, al factor 2 activado, es decir, no inhibe directamente al factor 2 activado, y además no se han demostrado efectos sobre las plaquetas, no tiene efecto antiagregante plaquetario. Bien, se usa mucho, pero hay que aclarar que tiene mayor costo que el acenocumarol y la warfarina sódica, que son más económicos. Vamos a ver los usos clínicos de los anticoagulantes orales. Bueno, son en general los mismos usos clínicos que los anticoagulantes parenterales. Se utilizan tanto en el tratamiento como en la prevención de las trombosis venosas profundas, con o sin embolia pulmonar, en la prevención de la embolia cerebral, en enfermedades cardíacas como la fibrilación auricular, y también se utilizan los anticoagulantes orales en pacientes a los cuales se les ha reemplazado una válvula cardíaca, se les ha puesto una válvula cardíaca artificial. Las reacciones adversas de los anticoagulantes orales, al igual que los parenterales, la más común es la hemorragia, y que incluso puede llegar a ser gingival cuando nos cepillamos los dientes. También pueden surgir hematomas tras golpes leves, e incluso también pueden provocar hasta una hemorragia cerebral en pacientes que tienen una prótesis de válvula cardíaca. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que tienen reemplazos de válvula cardíaca. También pueden producir reacciones de hipersensibilidad, puede haber necrosis dérmica a veces, y también pueden producir diarreas o alopecias. Bien,
Otra cosa que es importante mencionar es que la warfarina está contraindicada durante el embarazo, ya que es teratogénica, puede producir deformaciones del producto, o sea que hay que tener mucho cuidado. No se debe administrar durante el embarazo. Vamos a hablar de las interacciones farmacológicas de estos anticoagulantes orales. No se deben administrar con antibióticos no absorbibles, ya que los antibióticos no absorbibles matan la flora intestinal y por lo tanto se disminuye el aporte de vitamina K, por lo tanto se puede potenciar mucho el efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales. Además pueden tener interacciones los anticoagulantes orales con otros fármacos que también se unen a proteínas plasmáticas, como por ejemplo los AINE. Los AINE pueden competir en esta unión a proteínas plasmáticas con los anticoagulantes orales, pueden desplazar a los anticoagulantes orales de las proteínas del plasma e incrementar la fracción de los anticoagulantes orales en el plasma y así aumentar de manera peligrosa el efecto anticoagulante y obviamente dar lugar a hemorragias peligrosas. Y finalmente vamos a hablar del último grupo de fármacos antitrombóticos, que son los fármacos fibrinolíticos o trombolíticos. Bueno, estos fármacos fibrinolíticos, de ahí viene su nombre, lo que hacen es potenciar la fibrinólisis que ocurre de manera natural por sustancias endógenas, potenciar la fibrinólisis, para reabrir y normalizar los vasos sanguíneos obstruidos por trombos. Estos fibrinolíticos son activadores del plasminógeno que van a estimular la conversión del plasminógeno en plasmina. La plasmina es la enzima que digiere la fibrina y por eso estos fármacos se llaman fibrinolíticos, porque son activadores del plasminógeno que estimulan la conversión del plasminógeno en plasmina, que es la enzima que digiere la fibrina, y de ahí el nombre de fibrinolíticos. Finalmente, vamos a mencionar algunos ejemplos de fármacos fibrinolíticos. Tenemos la streptocinasa. La streptocinasa se une al plasminógeno formando complejos que son más sensibles a los activadores endógenos del plasminógeno y promueve su mayor conversión en plasmina. Entonces la streptocinasa lo que hace es que el plasminógeno forme complejos más sensibles, con mayor sensibilidad a los activadores endógenos que tenemos del plasminógeno, y así la streptocinasa promueve la mayor conversión del plasminógeno en plasmina y aumenta la fibrinólisis. Después tenemos la urosinasa, que es una enzima, ya ven su nombre, está sintetizada en los riñones y convierte directamente al plasminógeno inactivo en plasmina activa, sin la necesidad de la participación de activadores endógenos, como el caso de la streptocinasa. Aquí la urosinasa convierte directamente al plasminógeno inactivo en plasmina activa, que va a empezar a digerir la fibrina sin la necesidad de que participen activadores endógenos, como en el caso de la streptocinasa. Después tenemos otro fármaco muy efectivo que se utiliza en urgencias. Todos estos fármacos fibrinolíticos son para utilizarse en urgencias. No es como el antiagregante plaquetario, que se utiliza para prevenir un cuadro trombótico. Cuando hay una trombosis cerebral, cuando hay un infarto, se utilizan estos fármacos de urgencia, que son los fibrinolíticos, que van a degradar enzimáticamente los trombos. Y uno de los más utilizados últimamente en las clínicas en estos casos es la alteplasa. La alteplasa es el TPA humano. Las siglas TPA vienen del inglés, significan Tissue Plasminogen Activator.
y el TPA humano se sintetiza en los laboratorios con tecnología de DNA recombinante. Es un fármaco sintético y como les dije, se fabrica en los laboratorios usando tecnología de biología molecular, de DNA recombinante. La alteplasa es un trombolítico propiamente dicho, porque estimula la conversión del plasminógeno en plasmina únicamente en la superficie del trombo y no en la circulación sanguínea, a diferencia de los fibrinolíticos que le mencioné, la streptocinasa y la urosinasa, actúan tanto en la superficie del trombo como en la circulación sanguínea, por eso se le llaman fibrinolíticos. En cambio, la alteplasa actúa únicamente sobre la superficie del trombo para degradarlo y por eso se le llama trombolíticos. Otros fibrinolíticos que también se utilizan, parecidos a la alteplasa, son la nistreplasa, la reteplasa y la duteplasa. Bueno, los usos clínicos, como ya les dije, estos son fármacos que se utilizan en situaciones de urgencia, ¿verdad? Se utilizan en el IAM, en el infarto agudo de miocardio, se utilizan en la embolia pulmonar múltiple, en el ACV trombótico agudo, es decir, en el accidente cerebrovascular trombótico agudo y también en la trombosis arterial aguda. En cuanto a los efectos adversos, obviamente son fármacos muy potentes, el principal son las hemorragias, tanto digestivas como cerebrales. Si las hemorragias son graves, se pueden tratar con fármacos antifibrinolíticos, es decir, cuando se nos pasa la mano, que esto puede ser muy común, pero bueno, como les dije, son fármacos de urgencia. Una persona que tiene un infarto, una embolia pulmonar múltiple, el riesgo puede ser grande, pero el beneficio puede ser mucho mayor y por eso muchas veces se les va la mano a los médicos con la dosis tratando de salvar al paciente y bueno, pueden haber hemorragias graves, pero se pueden tratar con fármacos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, con N y luego con M, tranexámico. Este ácido tranexámico inhibe la activación del plasminógeno, o bien las hemorragias graves se pueden tratar con reposición de plasma fresco, o bien inyectando factores de la coagulación. Bien, eso es todo en cuanto a esta unidad número 7 de fármacos antitrombóticos. Nos vemos en la siguiente unidad.